Bueno, comenzaremos el webinar de esta tarde para no perder más tiempo, dado que es un poco largo, ¿sí? Y bueno, la primera parte se las voy a dar yo y después lo va a continuar Claudia. En este webinar vamos a comenzar con la redacción del reporte de investigación, que muchas veces tiene algunos pequeños problemitas que hace que la gente se confunda o que no sepa qué poner o cómo hacerlo, ¿sí? Este, Vamos a hablar de los formatos APA para las citas, en el texto, en la bibliografía, sobre el plagio, que también muchas veces, sobre todo nuestros estudiantes, son de copiar y pegar y no tener el menor cuidado de eso o no tener idea. ¿Se escucha bien? ¿Todos escuchan bien? Por favor, comenten cualquier cosa. Voy a abrir el chat por las dudas. Bien, bárbaro. Mil gracias por la respuesta. Bueno, concretamente, un segundito que voy a achicar aquí. Ay, ¿qué pasa? Bueno, ahora vimos todas estas series de webinars sobre cómo ir investigando, ¿no? En este caso, estamos pasando allá directamente al reporte de investigación. Y en el próximo webinar directamente vamos a ir a la presentación y cómo lo subimos a Globo. Recuerden que estamos convocándolo básicamente para el simposio virtual de ciencias de Globe, que vence el 10 de marzo. En Latinoamérica justo cuando empezamos las clases, por eso es importante, digamos, que podamos hacerlo ahora, ¿no? El 30 de octubre va a haber un webinar en inglés sobre la presentación. Es más o menos siempre similar, pero bueno, van a aclarar un poco las reglas y demás. Y bueno, y también si alguien se quiere anotar como jurado, también va a haber otro webinar sobre cómo, digamos, las obligaciones, las pautas de los jurados, ¿sí? Este, Después de presentarlo hay un periodo de evaluación de las personas que se anotan como jurado y un intercambio y comentarios con los grupos, digamos, que se evaluó cada proyecto. Y por último, el 22 de abril se va a hacer un sorteo para ver quién gana, digamos, dentro de los proyectos que están, que han sido, digamos, eh, de los mejores, digamos, que han salido, va a ser un sorteo para ver quién gana, digamos, una ayuda económica que les da Globe, como para poder asistir a la reunión anual, que en general es en julio. Bueno, el proceso de investigación que hemos estado haciendo, que consistía en observar la naturaleza, hacer preguntas, desarrollar hipótesis, planificar, realizar la investigación, analizar e interpretar los datos. Ahora hemos llegado a la parte de explicar, digamos, explicar, comunicar la ciencia, ¿sí? Y tenemos que comunicarla en forma escrita mediante el reporte y en forma oral o en póster, digamos, como en póster, PowerPoint, cómo y qué presentar en el reporte de investigación. ¿A dónde voy en Globe, digamos, para ver los datos del reporte, qué es lo que me piden? Bueno, voy en participación y abriendo los recursos de investigación y recursos, caigo al recurso de investigación, después hacer ciencia y por último, reporte de investigación, formato del reporte. Y sale el reporte en inglés, que a su vez, si ustedes miran acá, se puede descargar la guía en español, que está traducida tal cual, o hacen clic directamente en la página con el botón derecho y les va a salir traducir al español. Recuerden que eso en cualquier lugar de internet, siempre que usen el Google Chrome. Bueno, este es el formato de informe de investigación.
que nos habla, por ejemplo, el resumen tiene que tener como máximo 250 palabras. Y que a su vez en el resumen tenemos que contar todo el proyecto. Entonces, lo primero que conviene hacer es escribir el reporte y el resumen lo escribimos al final, porque ahí ya vamos a tener una idea más clara de las decisiones que tomamos para hacer el resumen, ¿sí? Bueno, empecemos por contar las palabras. ¿Cómo hago yo para contarlas? En el Word y en varios procesadores de texto, a lo sumo cambio un poco el lugar en otros procesadores, selecciono lo que quiero ver, en este caso acá seleccioné un resumen, y si hago clic en el borde hacia abajo, en el caso de Word, me dice el total de palabras que tenemos, que en este caso es 4.847, y la parte seleccionada es 189, ¿sí? A su vez, hay veces que nos piden los caracteres o cantidad de caracteres con espacio, sin espacio. Bueno, en el caso de Globe no lo pide, pero en algunas otras convocatorias lo suelen pedir. Entonces, bueno, de paso se los explico, ya que estamos en este tema. Si yo hago clic en donde dice contar las palabras, me aparece una estadística, ¿no? Donde me dice las páginas, las palabras, la cantidad de caracteres sin espacio y con espacio, la cantidad de párrafos y las líneas que tengo. O sea, es una herramienta bastante útil de usar. En la página del Simposio Virtual de Ciencias, tienen las convocatorias anteriores a los simposios virtuales, desde que empezaron en 2012 con los simposios virtuales, y tienen a su vez para descargar las plantillas ya diseñadas, que ya vienen con el formato de la hoja, con los márgenes y con las partes del reporte de investigación. Tengan cuidado de señalar, depende si es una escuela secundaria, si es la primaria, qué parte de la primaria, si son el primer ciclo o los ciclos superiores, ¿sí? Porque no a todos le pide lo mismo, algunos le pide, sobre todo la parte de análisis, no lo hace tan exhaustiva en el caso de los chicos pequeños, de los niños pequeños. Bueno, ¿qué pasa con el resumen? Decíamos, teníamos como máximo 250 palabras. Y básicamente yo acá puse un ejemplo. Tenemos que escribir el propósito o el objetivo de lo que estamos investigando, la hipótesis, los procedimientos, todo muy chiquitito, porque hay que decir todo en esas palabras, los principales resultados y las conclusiones. El resumen es sumamente importante que esté bien hecho, que no le falte nada, por más que muchas veces nos cuesta muchísimo poner toda esta información en tan pocas palabras. Eh, Muchas veces la gente solo lee los resúmenes, entonces nosotros en el resumen tenemos que atrapar al lector para que nos lea nuestra investigación, ya sea ahora en Globe, si publicamos en una revista, si estamos publicando algo online. Es muy común que la gente solo con el resumen decida si va a leer o no la investigación. Tanto el título como el resumen llaman mucho, entonces hay que ser suficientemente creativos en el título y tener un gran poder de síntesis en el resumen como para que eh, se pueda, o sea, podamos ver tener una idea clara de qué trata la investigación y a qué llegó. Bueno, el título. Eh, Básicamente, poner el título del informe, el apellido y nombre de los estudiantes. Y para esto, ya sea cuando pongamos fotos o cuando hacemos referencia a personas, todos tienen que haber firmado el consentimiento de liberación de imagen o de datos, ¿sí? Que tiene Globe. Aquí en este link van directamente para descargarlo. Lo firman y después se escanea y se sube junto con el mismo documento. Sin eso Globe no lo puede publicar, o sea que es muy importante que lo firmen los padres, que lo firmen los adultos también, ¿sí? Hay una liberación de imagen y de nombres para estudiantes y otro para adultos. El nombre del centro educativo, el apellido y nombre del docente y la fecha. Bueno,
Bueno, ¿qué nos pide en este caso Globe como segunda hoja? Que incluyamos el título y una tabla de contenido, o también llamada sumario, en la segunda hoja, ¿sí? Esto, el caso de Word, hace si nosotros tenemos cuidado de irle poniendo en los títulos, digamos, seleccionar, en vez de que me quede como párrafo común y ponerle yo negrita, ir al formato y aclarar que es un título dentro de Word. Entonces ya me toma la tabla automáticamente. Y si no, bueno, puedo hacerla en forma manual, simplemente tampoco es tan difícil, digamos, es poner los títulos y la página donde están, ¿sí? Bueno, por último, estamos en la investigación hipótesis. Acá básicamente nos piden que establezcamos claramente el problema, las preguntas de investigación y la hipótesis. Al establecer el problema, digamos, tenemos que hacer una introducción, contar algo, qué pasó, por qué estamos investigando esto, ¿no? En este caso, este ejemplo que les puse aquí es de uno, o sea, es sobre incendios, ¿no? En nuestra región. Y bueno, está contando, digamos, qué pasa con los incendios, qué lo está produciendo en el mundo, y después, así muy breve, y después directamente se habla de nuestro país y por último se habla de nuestra región. Aquí está cortado porque era obviamente mucho más largo. eh, la introducción para poner en contexto el problema de por qué estamos investigando esto, y, y por último, lo que les puse aquí son las preguntas de investigación. Por ejemplo, es cómo afectan las lluvias acumuladas durante el otoño, el invierno y la primavera en el número de incendios del verano y otoño siguientes. ¿Las lluvias de verano influyen en la frecuencia de incendios de la misma temporada? Bueno, y las dos hipótesis. Recuerden que la hipótesis es una afirmación, ¿sí? Después yo tengo que probarla, esa hipótesis, y puede que resulte equivocada, puede que acuerde con la hipótesis en algún punto, ¿no? Bueno, la hipótesis 1 dice, las lluvias acumuladas durante el otoño, invierno y primavera inciden en el número de incendios del verano y otoño siguientes. Y en la hipótesis 2, las lluvias de verano no inciden en el número de incendios de la misma temporada. Bueno, otra cosa que también hay que hacer es resumir los antecedentes de la información y revisar la literatura, qué cosas, si otros han investigado lo mismo, a qué conclusiones llegaron, qué aspectos han investigado, y sobre todo si hay algo de ese lugar o a nivel mundial algo que sea similar a lo que nosotros estamos haciendo. Y para recabar esa información tenemos que ir a buscar información científica. Y a su vez, podemos hacer algo, nosotros no conocemos. Acá yo tengo un ejemplo, por ejemplo, que la Antártida y el Ártico se están descongelando, desaparecen sus glaciares. Bueno, yo esto no lo fui a medir, no fui a la Antártida a ver cómo se estaban achicando los glaciares, tampoco lo estudié eh, desde satélite, con imágenes satelitales, entonces no lo puedo afirmar como cosa mía. O sea, tengo que ver quién lo dijo y también me tengo que fijar de dónde sacó la información. Muchas veces si yo agarro un blog o algo similar, lo que estoy sacando de información, este, lo que estoy sacando de información a veces es como, eh, digamos, no siempre tiene el rigor científico, hay de todo. Hay blogs que sí tienen información científica, pero hay muchos que no. Entonces, tengo que citar la fuente. Fíjense, en este caso yo copié un párrafo, lo puse entre comillas porque es una copia textual del panel intergubernamental de cambio climático. Y también, o sea, se pone quién lo dijo y cuándo lo dijo, ¿sí? ¿Por qué se pone la fecha? Porque también el autor, en este caso el panel son varios, ¿no? Pero el autor puede cambiar de opinión, después opinar otra cosa. Bueno, ¿qué otra cosa bastante común en nuestros estudiantes? Eh, que directamente nos pongan
directamente copien y peguen algo y no pongan de dónde salió, ¿sí? Supónganse que yo esto mismo lo ponía sin comillas y sin la cita, me quedaría de esta manera, ¿no? Como está aquí en la Cruz Roja. Bueno, esto si yo lo pongo así se considera plagio. ¿Por qué? Porque yo lo estoy poniendo como una idea mía, como que yo lo hice, y yo no lo hice eso. O sea, no lo hice, no lo fui a medir, no puedo decir, no puedo afirmar esto. O sea, entonces o lo coloco entre comillas y cito la fuente, o también puedo explicar la idea. Y para explicar la idea se usa lo que se llama parafrasear al autor. Es decir, no necesito ponerlo entre comillas, puedo poner la idea con otras palabras, pero tengo que decir quién lo dijo. Bueno, aquí yo le pongo algunos ejemplos, no vamos a leer todos por una cuestión de tiempos, ¿no? Eh, pero básicamente, por ejemplo, en este primero, una de las cosas que se puede hacer es cambiar la función gramatical de algunas palabras. Por ejemplo, en el texto original dice, el profesor de medicina John Swanson plantea que los cambios globales influyen en la propagación de enfermedades. Bueno, ¿cómo lo podemos poner para no ponerlo igual? De acuerdo con John Swanson, un profesor de medicina, los cambios alrededor del globo que causan, que las enfermedades se propaguen. Y cito quién lo dijo, ¿sí? Bueno, también puedo usar sinónimos, puedo cambiar la función gramatical de algunas palabras, puedo usar diferentes estructuras para las definiciones, cambiar la estructura de la oración y usar diferentes conectores, usar diferentes indicaciones de atribución. Bueno, fíjense que yo acá estoy poniendo debajo fuente normas APA, porque yo esto lo tomé de normas APA, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si se copian? Si se copian, esto también para los profesores es muy útil, se puede detectar el plagio fácilmente, pero tengan en cuenta que también los jurados y demás todos detectamos plagio en alguna manera, ¿no? O sea, usamos antes de leerlo un detector de plagio. Hay un montón de detectores de plagio, y incluso yo acá les voy a mostrar detectores de plagio para texto, pero existen detectores de plagio de video, de audio, de música, y las versiones gratuitas nos permiten testear poco texto. Las versiones pagas yo puedo subir directamente el trabajo entero y me baja un informe, ¿sí? Yo acá les voy a explicar las versiones gratuitas, que por ahí las que más fácilmente vayan a usar, ¿sí? Acá vamos a ver, por razones de tiempo también, dos detectores, pero hay muchos más. Plagium y Chickertool. Bueno, antes que nada, ¿cómo sé si ese detector de plagio es bueno? Lo primero que tengo que hacer es copiar y pegar, ¿sí? Y yo en este caso tomé el Wikipedia, que es un sitio que lo copia todo el mundo, y tomé cambio climático, que también es un tema bastante copiado por todos lados, ¿no? Bueno, seleccioné 2 párrafos de cambio climático, y ahora vamos a Plagium. Y donde me deja el espacio en blanco, pego el texto y después hago clic en búsqueda rápida. El texto hasta 1000 caracteres, ¿sí? Es decir, no podía copiar el artículo entero. Bueno, en los que yo copié, fíjense que me quedó todavía 59 caracteres que podría haber agregado si quería. Bueno, lo copié, hago clic en búsqueda rápida y me sale un informe. Acá tengo el informe y todos los sitios, incluso fíjense la barra, había muchísimos más, todos los sitios donde se ha copiado, ¿sí? O que tiene partes copiadas por lo menos. Lo primero que tengo que ver que el porcentaje sea alto, porque hay veces que me dice que una copia de un 30%, un 20%, lo que miro es muy poquito. O sea, o no llega a ser una copia, es la mitad de una oración que puede que fortuitamente coincida, ¿no? Eh, por lo tanto, si tenemos un porcentaje alto del
70 hacia arriba es que hay una copia seguro, de una parte alta, o le han cambiado quizá algunas cositas, pero muy poco. Si ven, son varios, y aquí aparece el artículo de Wikipedia, ¿no? Siempre me busca en internet, pero hoy ya casi todo está en internet, pero si por ahí es una copia de un libro demasiado viejo que por alguna razón no ha llegado a internet, puede que no esté. Yo acá simplemente comparé dos, ¿no? Un blog, por eso le decía que cuidado con los blogs, un blog y el artículo de Wikipedia. Y fíjense que esos dos párrafos que pone son exactamente igual, lo único que ha cambiado es el color de la letra. Bueno, vamos en este caso a plagiarismo checker. Bien, puedo pegar un texto digamos, como con un mínimo de 15 palabras hasta 1500. Son un poco más grandes que los de Plagium. Bueno, aquí ya lo copié el mismo, ¿no? Y todavía me quedan algunas palabras. Acá me parece que dice palabras en lugar de caracteres, pero bueno. Hago clic en check y me sale en rojo todo lo que está copiado, obviamente el 100%, está todo. Y aquí me salen las fuentes de donde se ha copiado. Bueno, fíjense que hay un montón de sitios, ¿no? También se puede detectar plagio con Google, pero en este caso podemos hacerlo solamente con una oración, ¿sí? El texto que vamos a buscar lo tenemos que poner entre comillas. En vez de anotar una dirección de internet, pongo el texto entre comillas, ¿sí? Y ahí largo la búsqueda y me salen los sitios donde se repite esto, ¿no? Bueno, más allá del plagio, que esperemos que no haya plagio. O sea, lo que quería decir con esto es que hay que evitar el plagio y a su vez también controlar que no haya plagio, porque muchas veces pensamos que no, que lo acomodaron un poco y resulta que no confiemos tan fácilmente, porque hoy la tentación de copiar algo que ya está redactado bonito es grande, ¿no? Y hay muchos que, bueno, directamente lo copian. Este, bueno, vamos al caso de dónde buscar información científica. Bueno, la pantalla que están viendo es de Google Académico. Yo acá les puse varios sitios. El Google Académico es muy bueno y básicamente nos va a remitir solo información científica y no a otros sitios que circula otro tipo de información que puede llegar, o sea, que no tiene fuente, o sea, puede llegar a ser más dudosa. Microsoft también tiene un buscador similar y también es bastante bueno. Y después estos son sitios de búsqueda donde predominan trabajos de Latinoamérica y de Iberoamérica en general, pero también hay de otros sitios, ¿sí? Bueno, cuando vamos a citar, hoy hablé de normas APA, ¿no? Pero normas APA no es no es la única, hay muchas más. De hecho, yo puse esta por poner algunas, pero todavía hay muchas más normas, ¿no? Según la revista que publiquemos o el congreso al que vayamos, nos van a pedir un tipo de cita, de qué manera, ¿no? El más común usado en casi todos lados son las normas APA, pero también existen otras y puede que se encuentren con otras, depende de donde sea. Bueno, en las normas APA, ustedes hoy cuando les estaba mostrando de cómo parafrasear, vieron la cita del texto, es decir, se pone el autor y el año, ¿sí? Pero a su vez hay que poner la cita completa en la bibliografía. Por ejemplo, así lo pongo en el texto, así se pone después en la bibliografía, ¿sí? En este caso es una revista científica y en este otro caso es un libro, ¿sí? Fíjense en el caso de la revista, pongo el autor o los autores, si son varios, el año, el título, el nombre de la revista, el volumen de la revista y las páginas del artículo solamente. Y después, en el caso de un libro, pongo el autor o autores, el año, el título, la ciudad donde se imprimió ese libro y la editorial que lo imprimió.
El hacer las citas es bastante tedioso y muchas veces lo anotan mal, lo ponen, bueno. Hay varias formas de hacer las citas automáticas. Una de las más sencillas es la de Google Académico. Cuando encontramos el libro que sea, yo en este caso puse exactamente el mismo, este, busco el artículo en el Google Académico y hago clic en las comillas. Y cuando hago clic en las comillas me aparece esta ventana con el sitio, o sea, para seleccionar. Y ya tengo la cita directamente armada, pero para la bibliografía. Bueno, este otro sitio es muy interesante, y de hecho también hay varios, que lo que me va a mostrar es cómo citar distinto tipo de cosas. Bueno, acá les muestra 3. Controlen que acá, porque cita con varios estilos, ¿sí? Controlen que acá diga normas APA, ¿sí? Y a su vez me pone acá donde dice más, puedo citar libros, bueno, el sitio web ya está ahí, pero el blog, puedo citar otras cosas, video, de YouTube, es decir, otro tipo de información no tan tradicional, ¿sí? Es decir, selecciona el tipo de fuente, en este caso vamos a buscar sobre texto, ¿sí? Eh, perdón, y también puedo buscar, o sea, puedo hacerlo automáticamente o puedo directamente completar los datos, ¿no? Fíjense, yo acá puse el título de un libro y hay que seleccionar buscar. Pero si yo no tengo, o sea, este libro lo va a buscar en internet. Si yo tengo, supónganse, un informe técnico que hizo la municipalidad que no está publicado, pero yo sí lo tengo, puedo completar los datos manualmente. Que no está publicado me refiero en internet. Si es público, porque quizás nos repartieron copias. Entonces puedo cargarlo manualmente completando los datos del autor, las páginas, bueno, todo lo que va preguntando. Si no, si lo busca por internet, es una maravilla porque lo tomo automáticamente. Bueno, hago clic en buscar y me van a salir una serie de opciones, ¿no? Veo que coincide el título y hago clic en citar. Me pone los datos básicos del libro para que yo chequee y luego aparecen 2 pantallas más que tienen propagandas y demás y explican si lo quiere copiar, bajar, bueno. Y por último, la bibliografía. Y este es muy interesante porque nos señala, en el texto me pone cómo hay que ponerlo para copiarlo. O en la bibliografía, cómo hay que citarlo en la bibliografía. Y fíjense que tengo acá para copiar la cita bibliográfica o cómo referenciarlo en el texto. Bueno, y vamos a la parte de materiales y métodos. En materiales y métodos yo tengo que describir en detalle todos los procedimientos que fui haciendo. Es decir, cómo tomé los datos, de dónde si obtuve de algún lugar, de dónde los obtuve, incluir un mapa del sitio de estudio, captura de pantalla de datos reportados a Globe. En este caso esto lo pide exclusivamente Globe, por una cuestión de que quiere que se use el sitio web, ¿no? Entonces, bueno, es interesante ir a la parte de visualizaciones que estuvimos explicando en los sitios anteriores, ¿no? Y bajar. En investigaciones a veces que vamos a estar en otros proyectos, en otros sitios, bueno, quizás nos pida algo del propio sitio, ¿no? Por eso siempre hay que leer bien las reglas. Recuerden que la ciencia es el mundo de las reglas, ¿no? Eh, bueno, establecer los protocolos GLOBE que estuvimos utilizando, cuáles fueron, bien clarito, y brindar todos los detalles. La idea es que con la metodología es que cualquier otro investigador, siguiendo exactamente la misma metodología, si se pone a hacer la investigación en este lugar, debería llegar a una conclusión parecida. Con eso un poco nos garantizaríamos que está medianamente bien.
o que yo, digamos, no he manipulado los datos para que me dé una cosa o me dé otra. Por eso siempre en ciencia se habla bien clarito, la metodología, o sea, llegamos a una conclusión, nos podrá gustar o no, pero cómo le hicimos y cómo llegamos a esa conclusión, ¿sí? Si miramos acá en el ejemplo, es un trabajo sobre mosquitos, y como es, bueno, se utilizaron en este caso todos los datos que había en la página, en el sitio web de Globe, y desde qué periodo, porque, por ejemplo, si yo digo, usamos toda la base de datos de Globe, esto nosotros lo hicimos el informe, digamos, en mayo del año pasado. Entonces, digamos, hoy ya hay más datos, o sea, hoy ya no puedo decir toda la base de datos del Globo porque ya cambió. Por eso es importante poner de qué fecha, ¿sí? También se utilizaron muestreos en los alrededores de Junín de los Andes, bueno, ¿dónde? ¿En qué lugares se muestreó, sí? Y en qué periodo se muestreó. Y después, a su vez, de qué manera, qué protocolos utilicé. Entonces, bueno, la metodología de muestreo del programa Globe, y también que estuvimos muestreando con la aplicación, ¿sí? Con la aplicación Globe Server. Y a su vez, cómo procesamos las muestras, qué cosas hicimos, ¿sí? En materiales y métodos, si aparecen fotos, muchas veces ponemos las fotos para ilustrar lo que hicimos, dónde estuvimos, o el lugar, los sitios donde estuvimos poniendo, o las especies de mosquitos que teníamos. Bueno, en estos casos hay que firmar la autorización, o sea, la misma que les decía en el título y en los autores, es decir, tenemos que descargar esta autorización y subirla junto con el informe. Si utilizamos estadísticas, hay que poner, acá en este caso, ven, se utilizó estadísticas que no es obligatorio, se puede usar o no, o sea, recuerden que esto lo hablamos cuando estábamos hablando en cómo hacer la investigación, depende del tipo de investigación, a veces la requiere, otras veces no. Pero en caso de que lo hayamos usado, tenemos que explicar qué software utilizamos, cuáles fueron las pruebas estadísticas que usamos, y de dónde, en este caso los datos climáticos no los tomamos nosotros, entonces de dónde los sacamos, y estos cálculos que hay acá es sobre el tratamiento de las imágenes satelitales. Estos cálculos eran para calcular el índice de verde, que es el NDVI, y el índice de agua, que es el NWI. Bueno, ¿cómo se hace? Es decir, qué bandas de las imágenes satelitales se usan, se usan y cómo se calculan. Y como nosotros usamos las imágenes Landsat 8, ¿en dónde estaban esas bandas? Yo uso, por ejemplo, la Sentinel, esa banda está en otro lado, ¿sí? O sea, la banda que voy a usar del infrarrojo quizás no sea la banda 5. También esto lo hace un software, entonces, ¿qué software lo hizo? En este caso, el QGIS, ¿sí? O sea, todo este tipo de cosas, recuerden, la metodología tiene que ser para que alguien pueda repetirlo paso a paso. Bueno, y llegamos a los resultados. No sé si Claudia ya está aquí con nosotros. Estoy, ¿me escuchan? Bien, gracias. Okay. Hola, ¿cómo Hola, están? Claudia. Gracias, Ana. Bien, entonces, vamos aquí. Hola a todos, buenas tardes, disculpen la tardanza. Ya estoy dictando clases ahora, y entonces estábamos viendo protozoarios en el laboratorio. ¿Me pueden ver? ¿Pueden ver la pantalla? ¿Sí? No. ¿Pueden ver si mi vemos pantalla? la pantalla, falta que la... La grande. Bueno, claro. Está bien, perfecto. Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar con los resultados. Y la idea es que a partir de la metodología, o después de la metodología, ustedes puedan escribir lo que encontraron después de la experimentación, ¿no? Entonces, los resultados responden a esa pregunta: ¿qué fue lo que encontramos? Básicamente son afirmaciones. Eviten interpretar resultados en esta sección. La interpretación se hace en la sección siguiente, que sería la de la discusión. Entonces, en los resultados, básicamente presento los hechos, presento la evidencia, ¿sí? Y la presentación de esa evidencia o de los hechos puede ser
en palabras que me van a contar la historia, que van a narrar lo que yo encontré. Puede ser en tablas que van a resumir esas evidencias, donde yo voy a tener los datos, pero no los datos en bruto, sino los datos resumidos, como hablamos el webinar pasado de la sistematización, por ejemplo, de las pruebas estadísticas que se aplicaron, porcentajes, promedios, medias, medianas, etc. Eso va en tablas. También pueden presentar los resultados en forma de gráficos o figuras. Ahora, tenemos que saber escoger gráficos y figuras que resalten lo más importante de sus resultados. Otra cosa que va en esta sección son las pruebas estadísticas que han aplicado y que apoyan a sus afirmaciones. ¿Sí? Por ejemplo, muchas veces te van a describir los resultados en palabras y apoyo mi afirmación verbal o textual con una prueba estadística. Entonces, como decíamos hace un momento, es que en el resultado se debe de colocar lo más importante de forma sintetizada, ¿sí? No se trata ni de explicar, ni de contrastar, ni de contradecir, ni de verificar si mis resultados han sido buenos y malos. Eso no, simplemente presento evidencias de los hechos. No necesito poner todo lo que tengo para poder mostrar los resultados. El resultado tiene que ser lo más simple y limpio posible, ¿ya? Es decir, hay que saber escoger qué tipo de gráfico me ayuda a presentar mejores resultados, tengo que saber escoger qué tipo de tablas resumen mejor mis datos, y si estoy poniendo algo en tablas, ya no lo pongo en gráficos. Entonces, es también saber escoger qué me ayuda a presentar mejor las evidencias, si una tabla o un gráfico, que se sepan leer por sí mismos o interpretar en sí mismos. Las palabras no deben de repetir ni lo que dicen las tablas ni lo que dicen los gráficos. Las palabras pueden servir para presentar tablas o gráficos, ¿sí? Cuando nosotros presentemos una tabla, de hecho esta que tienen en pantalla ya tiene un pequeño error y se los voy a decir ahora. Cuando presenten una tabla hay que tener en cuenta ciertas partes. Primero, el título de la tabla. El título de una tabla siempre se pone en la parte superior de la misma, ¿sí? Arriba. Ahí va el título. Número de la tabla y de qué se trata esa tabla. Una persona debería de ser capaz de entender de qué estoy hablando, de qué se trata esa información, sin necesidad de leer el texto. La tabla debe hablar por sí misma. Entonces, es importante tener el título de la tabla, el título de las columnas de la tabla y el cuerpo de la tabla. ¿Dónde está el error en esta figura que les estoy presentando? No podemos abusar de las líneas en una tabla, ¿sí? Esta tabla que tienen en pantalla tiene muchas líneas. En realidad, las únicas líneas que me serían necesarias aquí serían las horizontales, para separar filas, ¿ok? Entonces, aquí deberíamos de poder quitar las líneas de columnas y dejar marcadas solo las líneas horizontales. Mientras más limpia sea una tabla, mejor. Lo mismo con las figuras. Mientras más limpia sea una figura, mejor. Mientras más simple sea una figura, mejor. No necesito poner figuras con colores muy escandalosos o fondos muy llamativos. El fondo tiene que ser lo más limpio y blanco posible. Y nuevamente, cuando yo trabajo con una figura, tengo que colocar el título de la figura, pero contrario a la tabla, en la figura el título va debajo. Nuevamente repito, en las tablas los títulos van arriba de la tabla. En las figuras los títulos van abajo de la figura. Eso es muy importante. Otra cosa interesante con las figuras deben de tener los ejes también con títulos. Tengo que saber de qué se tratan los ejes, ¿sí? Tengo que usar fondos blancos en las figuras. Y además tengo que tratar de usar
formas sencillas y simples. Eviten figuras en 3D cuando hagan los reportes de investigación. Eso va a ser muy importante. Las palabras, como les decía, también se pueden introducir en los resultados, pero me tienen que ayudar a presentar las tablas y las figuras. Como dice en la diapositiva, deben de contribuir a entender los resultados, no repiten resultados. Es decir, yo no puedo traducir una tabla en palabras y colocar todo eso junto en los resultados. Se usan frases muy cortitas en los resultados. Por ejemplo, cuando ustedes lean un reporte de investigación, es muy común encontrar en palabras lo siguiente. Los resultados se presentan en la figura 34, por decir algo, ¿no? Y esa no es una buena forma de poder escribir los resultados, porque ese texto no me está diciendo nada. Los resultados se presentan en la figura 34. ¿Para qué lo pongo si ya tengo la figura? La mejor forma de explicar una figura con palabras sería la siguiente. El género Culex fue más abundante en el sitio que termina en 737. Entre paréntesis, la figura 34. Es decir, no estoy repitiendo información, no estoy diciendo que los resultados los van a encontrar en la figura 34, estoy ya haciendo una pequeña interpretación o explicación de la figura y haciendo que las personas se vuelquen a la figura a verificar lo que yo estoy afirmando. ¿Ok? Eso es muy importante. Otra cosa con los resultados y las palabras que se usan en ellos. No utilizan las palabras significativo si es que no hay una prueba estadística que así lo confirme. No puedo decir mis resultados fueron significativos y dejarlo ahí. Porque cuando uso la palabra significativo significa, valga la redundancia, que he aplicado una prueba estadística, como hablamos la vez pasada, y que hay un valor que me está diciendo que las diferencias realmente son significativas entre una variable y la otra. Otra cosa que conviene evitar en la descripción de resultados es el uso de adjetivos como bonito, interesante. Eso solo lo va a poder determinar el lector, ¿sí? Eso solo lo va a determinar el lector. Algunos consejos. No repitan los resultados, como les decía, en texto, palabras y tablas. Siempre tienen que escoger la mejor presentación. Eviten diseños complicados, lo vuelvo a repetir. No usen colores oscuros en el fondo. Eviten el sobreuso de líneas, tiene que ser lo más limpio posible. Luego tenemos la discusión. Para la mayoría de los científicos, la discusión suele ser el corazón de una investigación, porque en la discusión yo voy a verificar si los resultados a los que he llegado son buenos o no, aceptables o no. Voy a contextualizar los resultados que yo tengo. También sirven para hacer una interpretación crítica de los resultados a los que he llegado. En la discusión no se trata de volver a repetir los resultados. No voy a explicar lo que ya puse en tablas, no voy a explicar lo que ya puse en figuras, no voy a repetir palabras, pero sí puedo resumir en frases las afirmaciones que he hecho ahí para conseguir explicarlas en contexto y bajo la comparación de diferentes fuentes de información. La discusión es importante porque la discusión contextualiza, ¿sí? Además, es importante porque me ayuda a interpretar los resultados en función de los objetivos y preguntas que identificamos en la introducción. Es muy importante usar la introducción como guía. Recuerden que en la introducción están los objetivos de mi investigación. No puedo perder de vista esa guía, esos objetivos. Hay que verificar si mis hipótesis, en la discusión yo puedo decir si mis hipótesis, las que he colocado en mi introducción, se pueden
conseguir afirmar o no se han negado del todo o hay que hacer mayores investigaciones, etcétera. Yo puedo decir si alguien más, alguna otra investigación ha llegado a los mismos resultados que yo y si mi trabajo tiene resultados que aportan a mejorar el conocimiento en determinada área o pueden ser extrapolados a otras áreas. Eso es muy importante. La discusión también es el espacio que me va a permitir sugerir futuras investigaciones a partir de la interpretación de mis resultados. En la discusión yo puedo decir cuál ha sido la principal contribución de mis resultados. Puedo decir por qué mis resultados no fueron como yo esperaba que fueran, cuáles han sido las limitaciones que encontré. El equipo podría ser mejor, necesitaba más horas de experimentación, necesitaba tomar más muestras. Todo eso lo podemos colocar en las discusiones. Como dice la línea final de este slide, hay que escribir corto y de forma muy amable. No se trata de criticar otros trabajos, se trata simplemente de comparar mis resultados con otros bajo los contextos o bajo el contexto con el que yo he trabajado. Conclusión. Después de discutir, vamos a concluir. ¿Qué es lo que a mí me gustaría que las personas se lleven consigo a casa? El mensaje para la casa. ¿Cuál es el mensaje fuerte? No se trata de repetir resultados. Muchas veces he visto que en las conclusiones colocan marcos teóricos. La conclusión es lo más importante de sus resultados, un mensaje fuerte. En una conclusión no pueden haber palabras del tipo quizás, posiblemente, a lo mejor, quién sabe. No. Una conclusión siempre se va a escribir en presente. Como dice el ejemplo, los cambios de temperatura tienen efecto directo sobre la multiplicación de mosquitos en la escuela tal de Lima, Perú. Es una afirmación, es una conclusión a la que he llegado con mi trabajo y que ya ha sido discutida, es decir, contrastada con otros resultados, analizada bajo contexto en la sección anterior. Los agradecimientos son una sección no obligatoria en un reporte de investigación. Se suelen poner porque muchas veces nadie hace la investigación solo, siempre tienen la ayuda de otras personas, otros investigadores, instituciones, a veces han tenido la ayuda de fuentes de financiamiento, todo eso lo ponen aquí, ¿sí? Pero no se trata de decir gracias a mi papá, gracias a mi mamá, hay que decir cuál ha sido la contribución de esa persona en el trabajo, ¿no? Gracias al doctor Pérez porque ha revisado el trabajo, gracias a la señora María tal porque ha leído el trabajo y ha dado su contribución. O gracias al señor tal porque nos ha prestado los laboratorios para hacer las investigaciones. Gracias al colegio tal por el financiamiento. Entonces, eso es importante de colocarlo en los agradecimientos. Y como estamos hablando del simposio virtual de ciencias, y lo vamos a ver en una sección siguiente, en el próximo seminario, es necesario colocar después de los agradecimientos una descripción de los badges o de las insignias a las que nos estamos postulando. Y eso lo vamos a explicar después. Y luego aquí quiero agradecerle mucho a Ana una ayuda, porque miren que con este seminario también he aprendido un montón, una ayuda que me ha hecho, y es verdad, cuando colocamos las referencias bibliográficas, que ya Ana les ha enseñado cómo citar, a veces cuando citamos páginas web nos aparecen los links muy largos y quiero ver si Ana me ayuda aquí y me explica y nos ayuda a explicar las siguientes diapositivas que las encontré increíbles porque recortan los links para que no nos quiten estética en la presentación. Ana, ¿estás ahí? Sí, estoy ahí. Seguí dejando vos las diapositivas. Ok, las sigo dejando yo, que me pareció fantástica esta herramienta. Sí. Esta herramienta, bueno, como les decía, no, la anterior. Esta herramienta es para acortar los links. La que sigue, Claudia. Una más. Ahí esa. Bliti. Pero hay muchas más, no es la única.
Es una herramienta online, yo simplemente, bueno, voy al sitio web, copio el link largo en este sector y hago clic en Shorter. Por último, no sé dónde se escucha ese ruido. Debe ser mío. Ah, bueno, después hago un... Ok, no sé cómo salirme del ruido. Ah, bueno, si no, comparto mi pantalla, pero no sé ni dónde está la mía. Ah, bien. Bueno, entonces, una vez que pongo este link donde hago clic en acortar, me queda el link corto. Entonces, simplemente copio ese. Fíjense que acá les queda el link largo y el link corto. Simplemente es para que ocupen menos espacio. Vieron que hay links que a veces ocupan varios renglones. Entonces, bueno, una forma un poco más simple, de esa manera. Y la página siguiente. Bien, estas son las rúbricas. El reporte va a ser evaluado por los jurados y cada jurado va a tener rúbricas. Y hay rúbricas, bueno, fíjense, para distintas edades, según el grupo de estudiantes que tengamos, y es muy importante consultarlas, porque son las pautas con las que nos van a evaluar el trabajo. O sea, que una vez que escribimos nuestro reporte de investigación, que podamos ver, digamos, empezar a chequear con respecto a las pautas. Si yo lo tuviera que evaluar, si está completo o no está completo, si está faltando algo, bueno, podemos completarlo, y bueno, y obviamente algo que tenemos que tener en cuenta, que la ciencia es opinable, que todos opinamos sobre ciencia, si está bien, si está mal, si le faltaría algo. O sea, la ciencia siempre se critica de buena manera, pero se critica. Y gracias a esas críticas, digamos, la ciencia puede ir avanzando y tomar nuevos roles. Muchas cosas que en un momento se las daba como válidas, resulta que aparece alguna cosita ya señalando que no era tan así, y por último, estudios posteriores terminan descartándonos lo que pensábamos como válido. Entonces, bueno, esto tenemos que preparar a nuestros estudiantes para que nos hagan preguntas y para que nos digan, bueno, si es así o no es así y cómo ha ido cambiando. Bueno. Gracias, Ana, genial. Lo que yo no sé si Donna, es posible de activar tal vez el audio para los participantes que nunca los escuchamos y no sé si tienen preguntas, y a veces es más fácil que en el chat. Es solo una pregunta. A veces técnicamente no se puede, pero si no se puede, vamos al chat. No, cada uno lo puede activar también, ¿eh? Ponete vos así te vemos. Cada uno puede activar el video y el audio. Mi video está pésimo porque estoy contra luz, pero ahí algo se ve. Entonces, bueno, si tienen preguntas, nos gustaría mucho escucharlos también. Solo tienen que hacer clic aquí donde dice desactivar sonido en el micrófono que está debajo. Y yo voy a aprovechar para agradecerle a Ana porque he aprendido hoy día algo nuevo y estoy citando ahora y tengo unos links más largos y no sabía cómo cortarlos, así que fantástico. Gracias. Todos los días se aprende algo. Los escuchamos con consultas, con lo que quieran. Eleonora creo que quiere preguntar. Eleonora, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Bueno, sí, yo tengo una consulta puntual. Nosotros el año pasado presentamos un trabajo de investigación y nos sugirieron separar el trabajo en dos investigaciones diferentes. Una es un trabajo con la construcción de una caseta meteorológica con Arduino. Sí. Y por otro lado, un trabajo de recolección de datos de atmósfera. Perdón, mi hijo está aprendiendo a tocar la trompeta. Perdón. Sí. Por otro lado, la recolección de datos de nubes y temperatura, que se ve reflejada en una aplicación para el celular.
En ese caso, ¿cómo tendría que hacer la separación? Porque están conectados los dos trabajos, porque los datos de la caseta, o sea, los datos que van a la aplicación son tomados por la caseta de Arduino. No sabemos cómo separar. Sí, no sé si quieres que responderle a Claudia o aportás lo que te diga yo. Por un lado, la construcción de la caseta en sí misma es un proyecto de ingeniería, digamos, un proyecto STEM de ingeniería, que tiene, el objetivo es armar la caseta de investigación. Bien. O sea, la caseta, perdón, meteorológica. Bien. Y por otro lado están los datos que vos estás tomando y la investigación que vas a hacer con esos, la investigación que hiciste con esos datos. Bien. Entonces tendría que ser. Por un lado, digamos, tenés una investigación que en realidad es un trabajo más de ingeniería, ¿no? Pero de cómo hacer la caseta. El objetivo fue ese. Y el otro objetivo fue, digamos, ver qué pasa con esos datos, si, qué sé yo, si llueve mucho, si no. Poder predecir tormentas de granizo en la zona de la escuela. Lo que pasa es que nosotros tomamos los datos, la caseta lo envía a un programa, y el programa los envía los alertas a la aplicación del celular. Sí, sí. Bueno, y la investigación en sí era, digamos, el cómo enviar las alertas. La primera parte, la investigación estuvo relacionada con la detección de nubes de granizo, con posibles tormentas de granizo en nuestra zona, y ahí los chicos observaron que en realidad lo que ocurría era que teníamos presencia de nubes de granizo, pero las tormentas de granizo se daban en un departamento alejado de nuestro vecino, en realidad, al nuestro. Entonces, ellos consideraban que eso generaba que la gente no esté alerta, o sea, que no esté preparada para recibir esas tormentas, porque habitualmente nos pasaban por arriba, literalmente. Y diseñaron como solución a esa problemática, diseñaron el alerta del celular, la aplicación. Sí, o sea, los dos diseños son como dos trabajos distintos. Ahí los tengo que separar. ¿Por qué dividirlo en dos trabajos para que no te quede tan largo? Los trabajos tienen un tope de palabras. Antes Globet tenía un tope de palabras, que son más o menos 2.500 palabras. Si vos buscás en cualquier revista, algunas admiten hasta 3.000, otras, bueno, varía un cachito, pero más o menos hay un tope de palabras final. O sea, bueno, si no escribís un libro, ¿me entendés? Claro, lógico, sí. La investigación es corta y concreta, esa es un poco. No sé, Claudia, si querías aportarle algo a su consulta. Le quería preguntar a Eleonora es si la construcción de la caseta con Arduino la han tomado de algún lado o han hecho una innovación. Porque de hecho, yo también por eso, por el lado de las insignias, si es una innovación que la han hecho, o sea, no están repitiendo el manual de nada, sino que han verificado, han calibrado la caseta de Arduino para su área, ya es una innovación tecnológica. Entonces, definitivamente vale la pena hacer este proyecto de elaboración de la caseta, y te lo comento porque nosotros aquí en Lima hicimos una con material de bajo costo, le llamamos. Entonces, nuestro proyecto fue básicamente elaboración de una caseta meteorológica con material de bajo costo. Bien. Queríamos acondicionar materiales que son caros a materiales baratos y a ver cómo funcionaba, y calibramos. Ese fue el proyecto. Ese fue uno. Y luego lo otro sí es lo que te decía Ana exactamente, es luego ver qué haces con la información que estás generando. Perfecto. Y tu otro objetivo es básicamente ya responder a una pregunta de investigación, tipo qué tan efectivos pueden ser los datos para la alerta temprana o algo por el estilo. Pero sí son dos proyectos, y conviene que sean dos proyectos también, porque uno va mucho más a la innovación tecnológica y el otro va básicamente a la generación del conocimiento meteorológico en sí. Perfecto. Así que sí, cualquier cosa puedes, no sé, si quieres, tienes los borradores de los proyectos o algo por así, los podemos dar una leída con Ana y aportar o algo por así, sería muy interesante. Sí, claro, lo presentamos en la IBS de 2019. Perfecto.
y nos hicieron estas observaciones. Entonces, bueno, como seguimos trabajando, queríamos saber de qué forma los podíamos separar y volver a presentarlos en forma Exacto. separada. Es más, Sí, sí. hasta la propia forma de la alerta temprana, los datos que estés tomando van a dar para responder muchas preguntas. Perfecto. Y también eso te va a ir dando para generar varios proyectos, pero Los sí, datos de... Ay, perdón, Claudia. Los Sí. datos de la alerta temprana, te conviene hacer quizás alguna encuesta de cómo se usan. Perfecto. Si la gente, si le llegó cómo, porque sería como un broche de oro, ¿no? De cómo hicimos y cómo llegó, ¿me entendés? Como que lo mejoraría mucho el trabajo. Poder sondear los resultados. Poder sondear de alguna manera, o poner, o en la misma aplicación poner algo que les quede a ustedes, si la gente los lee o no. Si Ajá, llegan, claro. pero si pudieran hacer alguna encuesta personal, que sea que puedas preguntar más cosas, mucho mejor. Pero si no, al menos tener una noción de cuánto se usa. Perfecto, perfecto. Sí, 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 muy claro. Muchísimas gracias. De nada. A ti, gracias. Gracias. La autorización de los padres, Sí. estaba viendo ahí, dice, si en el informe hay fotos de alumnos que en la actualidad son mayores de edad, ya no es necesaria la autorización de los padres, ya no de los padres, pero de los alumnos sí. Cada uno de nosotros, cuando aparecen fotografías, tiene que firmar un formato de autorización. Incluso los adultos, los científicos, los profesores, todos firman un formato de autorización para que usen las fotografías. En realidad autoriza que las fotos van a ser publicadas y van a salir en la página web del programa. Entonces sí lo tienen que hacer, ya no de los padres, pero sí de los alumnos mayores. Les copio acá el link del formato de investigación. Dale, gracias. Y había Igual una pregunta tengan en cuenta que está en el PowerPoint. Sí, y tenía una pregunta, María Cristina, que me parece interesante, que Ana ya les respondió. Sí, es un formato específico para la presentación de informes, es básicamente lo que les hemos presentado hoy día. Tiene que tener todas estas partes. Todas las partes de las que hablamos hoy día es la que tiene que estar, y además, como Ana les puso, hay un link donde hay que llenar algunos campos muy básicos para subir, simplemente para subir el reporte a la página. Ese lo vamos a dar en en el próximo webinar. Sí, cómo subir su formato, su reporte de investigación. Y cómo hacer la presentación, ¿sí? Exacto. Hay ejemplos de investigación con los formatos. Sí, los ejemplos, en el mismo sitio de los reportes de investigación de Globe. Yo te lo busco y te mando el link. Pero sí, hay un montón de ejemplos. Yo quiero ver si puedo compartir la pantalla, y no sé si la ven. Cuando van a Globe. Participación, si lo tienen en español. O participación. ¿La vas a compartir vos? A mí últimamente me ha salido en árabe, no sé por qué, pero si no la cambian al español, aquí donde dice reportes de los estudiantes. Sí. Ingresa. Aquí tienen todos los ejemplos que quieran de todos los proyectos que han sido presentados. Pueden filtrarlos por grado o por nivel, o pueden filtrarlos por protocolo, ¿no? Y ayer estaba, por ejemplo, viendo los de mosquitos, dice hidrósfera, mosquitos, aplican el filtro y está lento mi internet, ya está. Y, por ejemplo, estudio de prevalencia de mosquitos, más saliendo de Colombia aquí también. Y aquí tienen el proyecto, tienen el reporte de investigación, que lo pueden bajar para que lo vean. Les da un clic para abrir. Tienen el póster que presentaron, que también lo pueden abrir. El internet en la universidad es un poquito lenta, pero tienen muchos ejemplos aquí del tema que ustedes quieran. Y están la mayoría de ellos, y por eso ellos pasan un proceso de calificación, tienen todas las partes de las que hemos hablado hoy día, y la profundidad de esas partes también va a depender de la calificación. No aparece la calificación exacta, me parece,
pero en los comentarios pueden ver las sugerencias que les han hecho. Por ejemplo, este es el póster que han presentado, el otro documento no se me abre, pero tienen los participantes, los profesores, este es el PowerPoint, y pueden encontrar muchos ejemplos también aquí, ¿no? Acá está el de Ana, por ejemplo. Sí. Pueden ver el reporte de investigación. De copy, no vale copiarse, ya hemos visto que hay cosas de plagio. Pueden parafrasear, recuerden, eso sí es factible. Eso es factible, está súper lento en internet, pero pueden encontrar toda la información ahí. Aquí está, en el último webinar justamente vamos a explicar esto, así que no se preocupen, pero exacto, sí pueden bajarlo. El caso del nuestro está la primera parte en inglés, y si van a mirar ese, ¿no? Y la segunda, y a su vez copiado aparte, está en español. A partir de este año se pueden presentar trabajos solamente en español, ¿sí? Ahí lo habíamos presentado en los dos idiomas para que, bueno, también se tenga acceso a los que hablan español y que por ahí les cuesta un cachito el inglés. Bueno, no sé si tienen alguna consulta más. Sí, estamos ya con la hora, pero si tienen alguna pregunta, creo que no. Bueno, cualquier cosa nos pueden escribir tanto a Claudia como a mí, y bueno, les iremos ayudando. Traten de cerrar, aunque sea este año, algún proyectito como para presentar. Bueno, esperemos haberle sido útil. Sí, y no tiene que ser un proyecto complejo, puede ser simple. Sí, está bien. Gracias a todos, adiós. Chao, adiós.